por esta transmisión esta mañana de domingo. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias por una oportunidad más de poder llegar ante ustedes por medio de esta plataforma. Vamos a estar por un momento dándole a Dios todo honor y toda alabanza, toda adoración. Entregue su vida, su corazón, su mente, su cuerpo, todo su ser, para disponer a Dios todo lo que usted es, para que le entregue todo lo que usted es delante de Él. Y vamos a estar por un momento abriendo la palabra de Dios. Le invito que ahí tome su Biblia, tome la palabra de Dios y la abra en Isaías 40. Vamos a estar leyendo Isaías 40 y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 31, que es al terminar este capítulo 40. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Y dice así: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Es una palabra hermosa, una promesa hermosa que nos inicia desde que empecé a leer estos versículos. Dice: si no conocemos lo que realmente es Dios, Él es poderoso, Él lo que quiere lo hace, Él tiene su dominio, Él simplemente con un soplo puede hacer o deshacer las cosas, pero Él es quien nos alienta, nos da fortaleza, nos levanta. Él es nuestro Dios, ese Dios poderoso. Confía en el Señor, que Él es un Dios que siempre está atento a usted, y tome estas promesas de los últimos versículos que leímos, que da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en nuestro amado Dios recibirán nueva fuerza. Y vamos a decirle a Él, a confesarle por medio de estos cánticos que vamos a dirigir esta mañana a Dios, que Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levantará, nos llenará de su presencia cada día. Le invito a que por un momento incline su rostro ahí donde está, en su casa, en el lugar donde esté, dirija una oración delante de Dios, y vamos a presentar esta hermosa reunión, esta hermosa transmisión delante de su presencia. Mi buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, eterno Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres santo,
Dios hermoso, Señor, que siempre estás ahí atento, inclinando tu oído, Señor, para escuchar a tus hijos, Señor, que tú nos amas tanto, Señor, que estás siempre, Señor, pendiente de nosotros, Señor, que tú, Señor, nos das esfuerzo, Señor, que nos das aliento, Señor, que nos levantas, eterno Dios. Pero antes de esto, Señor, te queremos agradecer, porque sabemos que hasta este momento, Señor, tú has sido fiel, Señor, tú has permanecido fiel para con nosotros, eterno Dios. Gracias, eterno Dios, porque podemos en esta mañana dirigirnos delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de hacernos, Señor, tus hijos, eterno Dios. Gracias por el privilegio, Señor, de darnos una mañana más para adorarte, para entregarte este tiempo, Señor, delante de tus manos, eterno Dios, y colocamos este tiempo, este hermoso momento, Señor, en tus preciosas manos. Nos disponemos, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Nos disponemos para darte a ti honor y gloria, Señor, por medio de las alabanzas, eterno Dios. Colocamos, Señor, esta transmisión en tus manos. Tú seas tocando nuestra vida, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, y tenemos todo, Señor, bajo tus manos, Señor. Delante de tu presencia nos presentamos, Señor, para adorarte, para exaltarte, para decirte que tú eres bueno, Señor, que no hay nadie como tú, que esperamos en ti, Señor, y sabemos, Señor, que somos más débiles que victoriosos, Señor, por medio tuyo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús, eterno Dios.
sus manos me sostendrán. Me fortalecerán. Me Así es, eterno Dios, como vimos en tu palabra, Señor. Tú nos fortaleces, Señor. Tú nos das aliento, Señor. Tú nos levantas, Señor. Tú nos reconfortas, Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nos llena, Señor, nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, eterno Dios. Gracias, Señor. Por eso esta mañana, Señor, te tributamos a ti todo honor, alabanza y adoración. Por eso te decimos a ti que tú eres santo, que no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos espirituales, Señor, se abran, Señor, para ver tu magnificencia, para ver tu poder, Señor. Tu gloria sea manifestada, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, amado Señor. Te adoramos y te exaltamos, eterno Dios. La gloria, la honra, la alabanza y adoración, siempre por los siglos de los siglos es para ti, eterno Dios. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo,
santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Así es. Declaramos que nuestro Señor es santo. Que Él abre nuestros ojos espirituales para ver su gloria. Abre mis ojos, tu Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, tu Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo,
y vamos a cantar esta hermosa canción que dice que hay libertad para adorarlo. Y sabemos que en esta canción dice hay libertad en la casa de Dios, pero sabemos que la casa de Dios también es nuestra vida, es nuestro cuerpo, ahí habita el Espíritu Santo. Vamos a adorarle y exaltarle, decirle que hay libertad para adorarle, para exaltarle, para lanzarle, para poder venir delante de su presencia, a tributarle a Él todo honor, alabanza, adoración y gloria. Porque soy su hijo.
y por la magnificencia del amor de Dios. Y vamos a continuar con esta hermosa transmisión y con esa alegría, con ese entusiasmo que pudieron elevar en estas alabanzas delante de nuestro Dios. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir esa hermosa palabra que nos llena, nos da fortaleza, instruye nuestra vida para continuar siendo fieles y leales a nuestro Dios. Mis hermanos, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí para compartir de la palabra de Dios. Nuevamente estamos unidos en esta transmisión para continuar edificándonos con la palabra y con el texto bíblico que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Nuevamente en el mes de septiembre, recordarles a ustedes que estamos tratando el tema evidencias de la madurez espiritual y el conocimiento de Dios. Y para hoy vamos a leer el capítulo 7 de Mateo, los versículos del 15 al 20. Entonces, tú que tienes la Biblia ahí, vamos a abrirla y vamos a ir a leer este texto, capítulo 7 de Mateo, versículos del 15 al 20. Dicen estos versículos: Cuídense de los falsos maestros que se les acercan disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos capaces de destrozarlos. De la misma manera que uno puede identificar un árbol por los frutos que lleva, así podrán identificar a esos falsos profetas por la forma en que se comportan. ¿Quién confunde una vid con un espino o una higuera con abrojos? El buen árbol produce buenos frutos y el malo, malos frutos. Es imposible que un árbol produzca frutos desagradables. Por otro lado, es imposible que un mal árbol produzca buenos frutos. Por eso, los árboles que dan malos frutos se cortan y se queman. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza. Amén. Esta lectura la he hecho desde la traducción Nueva Biblia Viva. Entonces, si de pronto encontró alguna diferencia en su traducción, es el mismo principio, pero desde otra traducción. Les recuerdo, Nueva Biblia Viva, es la que acabo de leer. Entonces, Mateo 7, versículos del 15 al 20, nos van a hablar hoy de por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar un momento, inclinemos nuestro rostro, vamos a pedirle guía y dirección a Dios para poder entender este texto que nos tiene para nosotros en este día. Padre, te damos a ti gloria y honra en esta mañana. Pido la guía y la dirección para nuestras vidas, para así poder ser edificados por tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la sabiduría, el conocimiento, la iluminación necesaria para poder entender este principio bíblico y poder ser edificados, Señor, y poder llevar a la práctica este maravilloso texto que nos vas a regalar en esta mañana. Por eso, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, coloco esta mañana en tus manos y este momento de meditación bíblica en tus manos. Gloria y honra sean para ti. Amén. Mis hermanos, por sus frutos los conoceréis. Este es el texto que queremos compartir hoy con ustedes. Es el texto que yo quiero regalarles a ustedes hoy y que Dios nos está dando para poder ser edificados. Nuestro Señor Jesucristo, primero, ante todo, Él es un hombre paciente en explicarle a sus discípulos. Venimos hablando del Sermón del Monte. Viene Él con mucha paciencia, con mucha insistencia y con énfasis en diferentes maneras de la necesidad del pueblo de escuchar la voz, de llevar una guía correcta, una vida intachable, una vida que sea agradable a Dios, de seguir un camino angosto, no el camino ancho, no buscar la manera como lo más fácil, sino viene y nos dice a nosotros en los versículos anteriores de entrar por esa puerta estrecha que Él mismo nos la ha hecho para nosotros. Nos ha dicho ahora, guardados de los falsos profetas, nos dice ahora que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos ¿qué? Rapaces. Pero ahora sigue desarrollándose e ilustrando esta enseñanza, pero nos dice ahora, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nos corresponde meditar hoy en esta palabra. Por sus frutos los conoceréis. Esto
quedó muy grabado en la mente de los apóstoles y en las enseñanzas que venía trayéndoles a ellos. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos advierte contra los falsos maestros y señala su fruto y su destino. También Judas, en el capítulo 1, versículo 3 al 13, retoma dicha advertencia y nos dice, nos da la advertencia, incluso el apóstol Pablo también le dice que lo exhortó hacia él mismo a los ancianos de la iglesia a cuidar de su iglesia, a cuidar de su gente y a ser vigilantes ante esta realidad. Por eso nosotros hoy en día, en lo que nos encontramos, en el mundo en que estamos viviendo, se hace necesario examinar las enseñanzas que están dándonos. Se hace necesario poder ver en qué iglesia estamos asistiendo, en qué estamos creyendo, qué es lo que estamos viviendo nosotros. Por eso se hace necesario empezar a ver que en esta época en la que nos encontramos, en la que es muy fácil poder ser engañados por la sensibilidad espiritual que tenemos hacia buscar una guía, una dirección, o sea, hacia el sentimiento que las personas van a empezar a sentir ahora. Yo escuchaba a una conocida mía que decía que lo primero que iba a hacer cuando esta pandemia terminara era caer de rodillas ante una iglesia. O sea, la gente ahora tiene esa sensibilidad. Ella no es cristiana, pero ella quiso expresarme a mí esa necesidad de Dios, diciendo que apenas terminara todo esto ya se iba a ir a una iglesia. Entonces yo le di una respuesta diciéndole a ella, lo puedes buscar en tu casa. Pero aquel que es cristiano sabe que Cristo está en su casa, que Cristo está en su corazón, que Cristo está contigo, que está en el lugar donde tú estás. Pero para aquellos que no conocen, que no tienen el conocimiento acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo y de este mover espiritual, pues tienen esa necesidad de ir a buscar un lugar donde puedan llenarle esa parte espiritual, esa necesidad espiritual que tiene, esa sed de buscar de Dios. Entonces aquí donde nosotros tenemos que estar ahorita preparados para ver aquellos que pueden llegar a engañarnos a nosotros. Entonces por eso es que nosotros debemos tocar este tema que Cristo quería también decirles a ellos, dice, por sus frutos los van a conocer. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. Y esto es lo primero que nos enseña Cristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Cada fruto tiene una naturaleza. Cada fruto tiene una naturaleza. Los falsos profetas, así como los falsos cristianos, así como los cristianos que no son auténticos, los cristianos falseados, los cristianos AAA, como son ahora todas las réplicas exactas, darán frutos de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que son. No importa qué tan bonito hablen, no importa qué tan bonito se expresen, no importa lo bonito que canten, no importa lo bonito que oren, van a parecer que son verdaderos. Pero llegará el momento en donde se va a evidenciar lo que son. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver los frutos que ellos tienen. Entonces, cada fruto tiene una naturaleza. Entonces, cada uno de nosotros vamos a dar fe de qué clase de árbol somos. ¿Por qué? Porque, dice él, un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. O sea que sí o sí, si el árbol es bueno, el fruto tiene que ser bueno. Entonces, los que estaban ahí siguiendo la enseñanza de Jesús conocían los árboles que se daban en su tierra. Entonces, ellos sabían qué clase de árbol era el que producía las uvas, qué clase de árbol era el que producía espinos, qué clase de árbol producía maleza. Y ellos tenían claro que la higuera era la que producía deliciosos higos, muy parecidos y muy conocidos por ellos. Entonces, Jesucristo sabía de qué forma hablar, era muy claro, muy instructivo para ellos, para enseñarles. De esa misma manera, el fruto que ellos decían, que a ellos les parecían que eran hombres
y profetas de Dios en realidad no lo eran. Él necesitaba hacerles bastante claro, bastante práctico a los que estaban escuchando, y les quería dejar al descubierto aquellas personas que no eran cristianos, que eran unos impostores, que eran unos falsos maestros o falsos cristianos. Entonces, todo este momento en el que empieza a decirles, hay una clase de árbol que da un fruto bueno y hay otra clase de árbol que da fruto malo. Entonces, esta antítesis que venía antes, que decía el camino estrecho, camino angosto, ahora hay una antítesis: el buen cristiano, el falso cristiano, el verdadero cristiano y el falso cristiano. Entonces, lo que miramos ahora es que un falso profeta, un falso cristiano, del que empieza a mostrar aquí Jesucristo, son los frutos que, de acuerdo a su naturaleza, como que evidencia su comportamiento, su forma de hablar, su forma de expresarse, es lo que va a empezar a identificar qué es lo que ese hombre, si es un bueno o un mal cristiano. Entonces, este hombre, este falso profeta, este falso cristiano, nunca va a buscar, escúchenme bien, nunca va a buscar el bienestar de sus ovejas. Él quiere es dispersarlas, arrebatarlas, mentirles, tal vez engañándolas por un tiempo, pero en su momento se dará a conocer. En un momento él estará ahí con ellas, pero llegará el momento en que se dará a conocer y mostrará lo que es en realidad. Su fruto lo dará a conocer. El Señor nos ilustra también con su creación. Cada árbol produce espontáneamente lo que hay en su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que es un árbol de manzano porque da manzanas. Yo sé que es un árbol de pera porque da peras. Yo sé que es un árbol de mango porque da mangos. O sea, este fruto demuestra qué clase de árbol es. ¿Me explico? Como les decía, si tomas un mango, sabes que viene de un árbol de mango. Y si el mango es dulce, es porque el árbol está bien cuidado, es un buen árbol. Esto tiene que ser muy claro, y es que el árbol, él lo deja ahí en su palabra, dice, no puede un árbol malo dar frutos buenos. Nunca va a suceder. Entonces, la naturaleza del árbol es la que va a mostrar el fruto. Entonces, cuando nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, pensamos disfrazar el cristianismo, lo vamos a disfrazar, escuchen, por un momento. Digamos, aquellos que piensan que con entrar a una iglesia son cristianos, aquellos que piensan que colocarle un pescadito atrás al carro es ser cristianos, y resulta que ese pescadito llegará el momento en que deja de ser un pescado y se convierte en una piraña, ¿cierto? Entonces, esta parte de que queremos mostrarle al mundo un falso cristianismo, mostrándonos a nosotros como ovejas, pero dentro de nosotros hay unos lobos rapaces. Entonces, Cristo está empezando a mostrarles a ellos, hay personas que son falsos cristianos, hay personas que conocen, pero se ocultan, se disfrazan, como lo dice él. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a buscar la manera como identificarlos. Por eso él dice que en algún momento de la vida de estas personas, su comportamiento lo va a delatar, su naturaleza de pecado la va a sacar. Entonces ahí es donde vamos a poder nosotros darnos cuenta si es un cristiano verdadero o es un falso cristiano. Entonces, lo primero que yo quería mostrarles a ustedes es que hay ese falso cristiano de acuerdo a su naturaleza, el fruto de acuerdo a su naturaleza. Entonces, ahora que miramos, si todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, dice el Señor, cuando el árbol está enfermo, su fruto no es de buena calidad, como si lo es cuando el árbol está sano. Lucas registra esto mismo con una frase del Señor que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Más claro no puede ser.
el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Lo que el hombre en su ser interno llega a expresar es lo que tiene adentro, es lo que va a manifestarse en su exterior, especialmente las palabras, los hechos, su comportamiento, la forma de hablar, la forma como mira, la forma como trata a su familia. Y no es la excepción con los falsos creyentes, con los falsos profetas. Tanto los falsos creyentes como los verdaderos pueden llegar a ser hechos y dichos y acciones dignas de un ser cristiano. Pero ¿qué pasa con esto? Escúchenme, ni usted ni yo nos va a quedar fácil identificarlos. Ni usted ni yo vamos a poder identificarlos tan fácilmente. Por eso, esto puede ser que en 2-3 días tú no lo vayas a identificar. Pasarán unos meses y no vas a poder identificar entre un buen cristiano y un cristiano falso. Entonces, los verdaderos creyentes, los verdaderos siervos de Dios, recordemos que solo los verdaderos creyentes, los verdaderos siervos de Dios son aquellos por quienes Cristo fue a la cruz. Aquellos que realmente han nacido de nuevo, aquellos que han dejado su vieja manera de vivir y han cambiado su comportamiento, ¿cierto? Nuestra naturaleza de pecado ha sido cambiada, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de tratar a nuestra esposa, a nuestro hijo, o en el caso de la mujer, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos, la forma como tú tratas a tus compañeros de trabajo, cómo tratas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus vecinos. Todo esto va a ser evidencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comportamientos. Entonces, esto va a hacer la diferencia entre un buen cristiano y un mal cristiano. Esto es lo que llamamos nosotros los buenos frutos, porque el árbol que soy yo, si soy un buen árbol, yo voy a dar frutos buenos. Pero cuando este árbol está totalmente dañado, está contaminado, mi fruto no va a ser agradable ante los demás. Entonces, por eso es que cuando él dice, ojo, que hay una forma como identificarlos, hay una forma como tú puedas identificar a estos falsos maestros, a estos falsos cristianos. Y es que nos dice el versículo 16, de la misma manera que uno puede identificar un árbol por los frutos que lleva, así puedan identificar a esos falsos profetas por la forma en que se comportan. Por la forma en que se comportan. Simplemente la naturaleza del árbol, mi naturaleza, dará o me impide a mí dar un fruto diferente al que yo puedo dar. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un falso cristiano, no voy a poder dar buenos frutos. Que si soy un falso creyente, el ser humano no generará ni será capaz de hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. No ha nacido de nuevo, sigue en el mundo, no ha abandonado la pornografía, no ha abandonado el licor, no ha abandonado la prostitución, no ha abandonado el consumo de alcohol, no ha abandonado el consumo de las drogas, no se ha olvidado de su pasado, y al no olvidarse de su pasado, su fruto no puede ser un fruto bueno. No ha nacido de nuevo. Y como no ha nacido de nuevo, no va a poder brindarle a la gente que está a su alrededor un buen fruto. Entonces, su comportamiento va a reflejar qué tan bueno es como cristiano. Entonces, si antes no recibe el nuevo nacimiento y es convertido a Dios, entonces él no generará simplemente nada, no puede cambiar su naturaleza, aunque exteriormente intente de muchas maneras, aunque diga conocer a Dios y ser parte de un pueblo del pacto de Dios, siempre dará un fruto de acuerdo a su naturaleza corrompida y mala, y caminará hacia la destrucción eterna. Esto
lo vamos a ver en la iglesia, en el pueblo de Dios. Aquel que hoy, tras pasar esta pandemia, tras estar ya empezando a habilitarse todo, vamos a ver cuántos permanecerán en los caminos de Dios, cuántos fueron capaces de pasar esta prueba y estar nuevamente en los templos, estar nuevamente con Dios, estar nuevamente asistiendo a los ayunos, a las vigilias, reunido con Dios, en donde ahorita y las personas que nos conocen puedan decir, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, donde su comportamiento podemos decir que fue intachable. Claro, justo no hay uno, dice la Biblia, dice en Romanos, justo no hay uno, todos constantemente estamos desviándonos al mal. Pero ¿qué quiero decirles con esto? No es que seamos santos, que seamos perfectos, pero buscamos siempre hacer la voluntad de Dios, tratar de vivir de la mejor manera para que las personas que están a nuestro alrededor puedan nutrirse de mis frutos, de mi comportamiento, de mi forma de ser, de mi forma de hablar, de mi forma de comportarme, que la gente pueda ver en mí al Cristo resucitado, que las personas puedan ver en mí a un hombre nuevo, a una mujer nueva, a un hombre cambiado, a un hombre diferente. Pero ojo, esto solamente lo van a hacer quienes, los que realmente han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, ese árbol todavía está lleno de esa naturaleza pecaminosa y no va a poder mostrarle ni dar el fruto que Dios quiere que dé. ¿Por qué? Porque no va a dar un mal árbol, no da buenos frutos. Esto no tiene otra explicación. Cuando decimos que ya no hay forma cómo cambiarlo porque no ha nacido de nuevo, entonces vamos a partir a nuestro segundo punto, que es que los falsos profetas o los falsos cristianos van a dar malos frutos. De acuerdo con lo que actúen, tal como su corazón esté, tal como estén ellos llenos de esa enseñanza y doctrina y esa conducta perversa, aunque su vestimenta sea de oveja, sea muy parecida a la piel de una oveja, aunque no sean capaces de actuar de manera diferente a lo que son, o sea que son ¿qué? Lobos rapaces, aunque parezcan árboles sanos, siempre darán malos frutos. Cuando tú ves que el árbol está dañado, cuando ves que no está siendo formado y edificado de la manera correcta, esa naturaleza pecaminosa se va en algún momento a salir de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Y qué es lo que quiero mostrarles ahora? Cuando ya nosotros nos damos cuenta que los frutos los frutos son de acuerdo a la naturaleza, entonces vamos a ver ahora estos que su naturaleza es de pecado. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo han estado recibiendo doctrina de falsos maestros, han estado recibiendo doctrina de falsos apóstoles, han estado recibiendo una doctrina ¿de qué? De un evangelio, digámoslo así, lo interpreto de esta manera, un evangelio light, un evangelio que no hay un mayor esfuerzo, un evangelio que poco a poco han ido introduciendo herejías destructoras como los falsos profetas que nos llevan a nosotros por la doctrina de la prosperidad, por la doctrina de la sanidad y que todo es milagros y milagros y milagros y milagros, y cuando no vemos el milagro, cuando no vemos la respuesta de Dios, cuando no vemos la solución económica para nuestra vida, cuando no vemos la solución familiar, entonces lo más fácil es decir que Dios no existe, que Dios no me concede a mí mis peticiones, que tal vez Dios se olvida de mí. Todo esto hace que esa naturaleza mía, buscando mi satisfacción, mi ego y buscando solamente la respuesta a mi voluntad, es la que va a empezar a llenar este árbol, que es mi cuerpo, a llenarlo de todo lo incorrecto, de todo lo que no es de Dios, de una doctrina falsa, porque no nos vamos a la Biblia nosotros mismos a consultar, a averiguar, a ser edificados por la palabra de Dios, y pensamos ser edificados es ¿por quién? Por la radio, por otro que nos la explique, porque eso es lo más fácil. Nosotros estamos acostumbrados a que otros nos expliquen la Biblia, estamos acostumbrados a escuchar 5, 6, 7, 8, 9 predicaciones, diferentes doctrinas, y no entramos nosotros a consultar y a buscar
en la Biblia, en la palabra de Dios, con la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios, poder entender la Escritura para que Dios me edifique a mí y no ser edificado por otro, y no ser interpretada la Escritura por otro, sino que Dios me habla a mí porque yo mismo busco esa sed, esa hambre de aprender de Él. Entonces, mi vida personal, mi relación con Dios va a hacer que mi cuerpo esté podrido, esté mal. Y es así que yo no puedo dar buenos frutos. ¿Cómo voy a tratar a mi esposa bien? ¿Cómo voy a tratar a mis hijos bien? ¿Cómo voy a tratar a mis compañeros bien? Si yo no estoy siendo edificado por una sana doctrina, no estoy siendo edificado por Dios, no estoy siendo edificado por su Escritura. Entonces, esto es lo que va a reflejar en mí ese fruto incorrecto, ese falso cristiano. Entonces, por eso yo quería hacerles énfasis a ustedes en lo que dice el texto en ese versículo, porque es que me parece un versículo muy claro, de verdad. Me parece tan claro cuando me dice a mí que cómo podré yo identificar a esos falsos cristianos, a esos falsos profetas, es por la forma en cómo se comportan. Y es aquí, es que eso es lo que a mí me parece que me llama mucho la atención cuando el texto dice, es que es por la forma como se comporta la persona que yo puedo ver si realmente es un hijo de Dios, si realmente es una persona que ama a Dios, si es una persona que, digámoslo así, es un cristiano verdadero. Entonces, estos falsos cristianos, de su naturaleza de pecado, los va a llevar a comportarse de manera incorrecta. Entonces, ahora finalicemos diciendo algo. Así que por su fruto los conoceréis. En la frase final, el Señor, para enfatizar esa enseñanza, y nuestro punto más claro es que la frase tan dura que da Dios y que analizaremos ahora para finalizar, es que nos descubre de inmediato a nosotros mismos antes de mirar para otro lado, sino que nos dice, antes de pensar en otro, vamos a pensar en ti, en esa espada de doble filo que penetra en nosotros y que nos redarguye, y que todo nuestro ser quiere pensar en si yo realmente soy un buen cristiano. Vamos a ver qué tipo de fruto es el que yo estoy dando, qué tipo de fruto es el que estoy mostrando. Esto tendría algo que ver con nosotros cuando nosotros nos damos cuenta que tantas personas están alrededor que hablan bien de mí. ¿Qué dice tu papá y tu mamá de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de ti? ¿Qué dice tu esposa o tu esposo de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Te has puesto a pensar o has preguntado qué hablan tus hijos de ti como padre? ¿Qué dice tu esposa o tu esposo de ti? ¿Eres un buen esposo? ¿Eres una buena esposa? Entonces, para aquellos hombres y mujeres que me escuchan hoy, para aquellos que dicen que son buenos cristianos, nos dice, vamos a mirar, no hay regla. Dice, por su fruto los conoceréis. Es la regla de la disciplina de la iglesia. No podemos ver el corazón como Dios lo ve. No puedo ver el corazón tuyo porque no lo veo. Solo podemos percibir el fruto de tu corazón. Esas manifestaciones, como yo no te puedo examinar ni ver tu corazón, por eso nos dice, como no podemos entrar porque los corazones los conoce solamente Dios, entonces por eso Dios nos dice a nosotros el comportamiento, por el fruto de la persona vamos a poder identificar si es un buen cristiano. Entonces la palabra nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón procede todo lo malo que el hombre dice y hace, como lo dice en Mateo 15:19. Entonces, por más amable y atractivo que parezca ese cristiano, ese líder, ese maestro, ese profeta, ese discípulo, y su mensaje sea tan alentador, tan bonito, si sus frutos son malos, es un falso cristiano, o mejor, un falso profeta. Profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios con poder. Entonces, esta persona no nos hace bien, no hace bien a la iglesia, y no debemos ni siquiera tolerarle en la iglesia, o sea, aceptarle sus enseñanzas. Si alguien llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, su mensaje no es de Dios y no debemos recibirlo.
¿Qué clase de árbol eres? ¿Qué clase de frutos estás dando? Para aquel que dice ser cristiano y que no tiene reglas, recuérdalo, de la abundancia del corazón habla la boca. Aquel que piensa que se piensa ocultar o meterse en una fachada de decir que es cristiano, que porque tiene la Biblia más grande, porque asiste a la iglesia todos los domingos, porque tal vez canta, porque tal vez da una enseñanza, porque tal vez habla de Dios, quiero decirte hoy, eso no quiere decir que seas un buen cristiano. Porque nos están mostrando algo que vemos por fuera, pero por dentro estás totalmente podrido, mi querido hermano. Solo aquellos que han nacido de nuevo son los que pueden dar un buen fruto. Solamente si creen en Cristo en verdad, si han nacido de nuevo, si el Señor te ha llamado a ti, bienaventurado, bendecido, entonces podrás tener el gozo de saber que eres un buen árbol, plantado junto a corrientes de agua, dando su fruto en su tiempo. Solo si te reconoces como un verdadero hijo de Dios, si eres limpio por la sangre de Cristo, si eres redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tú podrás dar un buen fruto. Aunque en esta tierra tengas que sufrir por causa de la verdad, por ser obediente a los mandamientos de Dios, vas a ser objeto de burlas de muchas personas. Pero yo quiero decirte, tu gozo será eterno. El texto de Mateo nos hace una claridad que es la que yo digo, a veces la Biblia no necesito ir tal vez a durar mucho tiempo entendiéndola, ni leyéndola para poder captar su verdad o ese principio, porque es que es tan claro lo que nos dice la Escritura, donde nos dice, y quiero volvérselo a leer, el buen árbol produce buenos frutos y el malo, malos frutos. Él no está dando opción, está diciendo, el buen árbol produce buenos frutos y el mal árbol, malos frutos. Es imposible, el versículo 18, escúchenlo nuevamente, es imposible que un árbol produzca frutos desagradables. Por otro lado, es imposible que un mal árbol produzca buenos frutos. El mal árbol nunca va a producir buenos frutos. Y el buen árbol sí o sí, escúchenlo, sí o sí produce buenos frutos. Por eso los árboles que dan malos frutos se cortan y se queman. ¿Qué pasa con este versículo 19? Es una metáfora del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Los árboles que no sirven son cortados y sirven como ¿qué? Como leña, para atizar, para hacer fuego. Por eso él usa esta metáfora para decir que todo aquel que no produce buenos frutos, todo aquel que no, esos árboles no sirven para nada, ¿qué es lo que van a hacer? Producen malos frutos, se cortarán y se echarán y se quemarán. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza. Entonces, solamente si tú has nacido de nuevo, hermano, para finalizar, no nos dejemos engañar. El que es de Dios, es de Dios. El que es de Dios produce buenos frutos. El que ha nacido de nuevo produce buenos frutos. El que ha nacido de nuevo, el que realmente es un hijo de Dios, trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos, trata bien a sus compañeros de trabajo. Ese hombre y esa mujer, como tú lo quieras ver, siempre va a producir buen fruto. No hay forma contraria, no hay nada que pueda cambiarse. Aquel que es de Dios, sí o sí, produce buenos frutos. Es la mejor forma en la que vas a reconocer entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. Queridos hermanos, yo quiero decirles a ustedes y dejarles este pensamiento hoy para cada uno de ustedes. El fruto es bueno porque el árbol es bueno. El fruto es malo porque el árbol es malo, no lo contrario. Si nunca el árbol bueno va a ser capaz de producir un fruto malo. O sea que
con la persona que estás, con la persona que andas, con la persona que tú estás viviendo, con la persona que estás viviendo, tienes que examinar bien a esa persona, poder saber qué tipo de cristiano es, quién es el que te está aconsejando, porque eso es un error que cometemos nosotros, ir a dejarnos aconsejar por una persona que no es de buen testimonio, que no está dando buenos frutos, y es así como muchas veces piensan convencernos a nosotros, porque eso es lo que hacen, tratar de convencernos de una mentira, tratar de mostrarnos a un falso cristianismo y llevarnos por un camino incorrecto que nos va a llevar es a la perdición. Entonces, mis queridos hermanos, el llamado en esta mañana es a que consideren qué tipo de fruto es el que usted está dando. No hay forma, quiero dejarles hoy nuevamente claro. Tú eres un árbol bueno y produces buenos frutos. Si eres un árbol malo, vas a producir frutos malos. Entonces, busquemos la presencia de Dios, busquemos la comunión con Dios, busquemos la manera como relacionarnos con Él todos los días para ser edificados y poder empezar a que este árbol empiece a nutrirse junto a corrientes de agua. Seremos llenos de toda esa sabiduría de parte de Dios y no es necesario que vayamos a luchar para dar buenos frutos, no, se dan los buenos frutos. Es mera lógica. Es lógica espiritual, es lógica bíblica, es lógica de Dios. Si eres un buen árbol, vas a dar buenos frutos. Amarás a tu esposa, amarás a tus hijos, amarás a tus hermanos, amarás a tus padres. Todo te irá bien. ¿Por qué? Porque eres un buen árbol. Tu comportamiento, tus acciones van a marcar y te van a poder ver ante los demás si eres un buen cristiano. Mis hermanos, yo quiero decirles hoy que el Señor los bendiga y que esta palabra pueda llegar al secreto de tu corazón y empezar a dar los frutos que Dios quiere que den. ¿Cuáles son los frutos? Empieza a cambiar tu forma de ser, tu comportamiento. Empieza a mostrarle a tu familia que tú has cambiado. Esa evidencia de que tienes una madurez espiritual y un conocimiento de Dios tan alto que ya las personas pueden ver en ti esos frutos, esa forma, ese cambio de vida que hay en ti. No porque vayas a la iglesia, no porque tengas una Biblia, no porque le pongas un pececito al carro, no porque tengas en tu casa 5, 6, 7 cuadros de versículos bíblicos. No, mi hermano. Es porque las personas que te conocen, tu familia, tus compañeros, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, ven en ti ese cambio. Por sus frutos los conoceréis. Ese es el fruto que Dios quiere que des. Ese cambio en tu vida, ese cambio en tu forma de actuar, ese comportamiento, esa forma de esas acciones tan malas que tienes en tu vida es lo que van a demarcar lo diferente que eres. Mi querido hermano, el Señor les bendiga y quiero que ahora oremos tú y yo para que Dios cambie nuestra manera de pensar aquí, pero que todo lo que escuchamos por acá baje a nuestro corazón y empecemos a cambiar. Bendito Dios y Padre Celestial, tu amor y tu misericordia es grande. Hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pongo en tus manos a tu iglesia, pongo en tus manos a aquel hermano, aquella hermana que me está escuchando ahora, para que, Señor, tú entres por medio de tu Santo Espíritu en la vida de este hombre, de esta mujer, de este hijo tuyo, de esta hija tuya, Señor, y empiece, Señor, a trabajar, a cambiar su comportamiento, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de vivir, para que así, Señor, puedas empezar a ver en él ese comportamiento tan diferente, ese comportamiento de un digno representante de tu Hijo Jesucristo. Mi Señor y mi Padre Celestial, en tus manos entrego a cada uno de estos hombres y mujeres para que tu obra, Señor, sea perfecta y culmine en la vida de cada uno de ellos, Señor, y enséñanos a dar buenos frutos. En el nombre de tu Hijo amado, te doy la gloria y la honra